Gente querida, qué gusto poder estarnos encontrando de nueva cuenta en esta segunda temporada de Para No Olvidar. Estamos muy contentas de poder seguir llegando hasta ustedes con temas que desde la historia explican las realidades del presente. Y esto lo seguiremos haciendo a través de nuestros distintos episodios, así es que nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Recuerden que las conversaciones se pueden seguir también a través de nuestras distintas redes. Y hoy arrancamos temporada con un tema bien importante, porque tú que nos estás viendo seguramente has sido sujeta o sujeto de que te cuiden, o has ayudado también a cuidar a alguien, o si no lo has hecho en este momento o has sido consciente de ello, seguramente en el futuro lo harás. Y es que cuidar de alguien más ¿es realmente trabajo? ¿Quién dice y cómo se debería de remunerar o compensar esta parte? Bueno, pues de esto estaremos platicando porque los gobiernos tienen una parte fundamental también en ello, en el sistema. Es un tema prioritario, es prioritario para la economía y hoy lo vamos a desmenuzar, por supuesto, desde la historia. Así es que arranquemos, Fer, pues ya en una nueva temporada y con este temazo. Sí, estoy muy feliz y también me parece un excelente tema para iniciar. Yo quisiera responder a tu pregunta diciendo que sí es trabajo, solo que desde las revoluciones industriales nos han enseñado a que el trabajo es lo que es remunerado, es lo que tiene un salario. Pero yo quisiera retomar a Silvia Federici y decir que las mujeres al cuidar estamos sosteniendo el capital, porque estamos produciendo la fuerza de trabajo con la que se van a desempeñar pues el resto de labores. Y la señora Federici era una economista italiana que hablaba precisamente desde el género en esta visión para poder entender mejor las cosas. Sí, entonces, bueno, retomándola a ella, y yo creo que también a partir desde una perspectiva histórica podríamos dar muchísimos ejemplos de la importancia del cuidado, de la alimentación, de la higiene, del estar incluso para los demás, y es algo que socialmente siempre se le había asignado a las mujeres. O más que a las mujeres, yo diría que a lo que ha sido socializado como femenino. Exacto, ¿no? Recordemos a las mujeres trans o a las personas, a las mushes, ¿no? Que también ejercen estas labores de cuidado en sus comunidades, muchas de ellas incluso teniendo que dejar sus carreras a un lado para poder cuidar. Creo que el cuidado es un tema fundamental, es algo que debe estarse discutiendo en la opinión pública, y qué padre y qué bueno que estemos arrancando esta temporada con este tema tan importante. Sí, porque hablar del Sistema Nacional de Cuidados implica también entender la parte de los estados y de los gobiernos en esta labor en el presente. Y yo quisiera iniciar, pues, cómo ha sido ese camino. En el 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma constitucional que, fíjense, quiere establecer el cuidado como un derecho en la Constitución. Ha sido compleja la labor del avance legislativo, pero lo que sí ha ocurrido es que se han implementado sistemas de cuidados, aunque no esté, digamos, en la ley, ¿no? Y eso forma parte de un reconocimiento de que el Estado debe hacer su parte y de que debe haber políticas públicas encaminadas a, digamos, paliar esta desigualdad que existe, porque el trabajo no remunerado que se hace en el espacio doméstico y también de cuidados, que tradicionalmente se les ha asignado a las mujeres, pues también es trabajo y sostiene a la cadena productiva. Por eso yo quisiera recuperar, por ejemplo, el gran trabajo que hizo en Iztapalapa Clara Brugada con las utopías, que pues implementaron un sistema de cuidados, y lo que viene en nuestro país, que es un Sistema Nacional de Cuidados, ya con la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces es algo de lo que se habló en campaña y que, bueno, está en el debate público, y la verdad es que todas las mujeres creo que debemos pues eso, entender que hay una inequidad que ha creado desigualdades, y que incluso hay teóricas feministas que consideran que esta inequidad es la que es originaria del patriarcado. Entonces de eso podemos platicar en esta sesión desde la historia. Bueno, como bien dijiste, Natalia, todas, todos, todes hemos sido sujetas a cuidados, ¿no? Y el hecho de pensar que eso no es un trabajo y desmitificar este trabajo asalariado como el único existente nos llevaría a dialogar hasta con Marx, al siglo XIX, ¿por qué no? Pero ya cuando lo ponemos en este parangón tremendo de la región, de las políticas, de las leyes, es también ver los alcances y las limitaciones. Yo podría decir, en un ejemplo pequeño y comparativo regional, que es Uruguay quien nos lleva a la delantera, ¿no? Que eso ya existe como ley,
ley, pero es hacerlo bajar no nada más del texto constitucional o del texto donde esté en cuestión, sino hacerlo bajar a nuestras realidades y dejar de pensar que el trabajo no remunerado, con una transferencia monetaria es más que suficiente. ¿Dónde está esta otra parte que da la sociedad, que sin la cual no existe, ¿no? Sí, me gusta mucho esto que dices, ¿no? Porque parece que estas labores de cuidado son algo que nos es natural a las mujeres, ¿no? O a los sujetos feminizados, y también eso implica que pues bueno, digamos, pues es que a ellas se les da bien cuidar, eso es algo que es natural. Y eso implica también pues que no se perciba que pues tiene un valor importante que implica tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho imaginarnos en estas situaciones, creo que muy reales de nuestra audiencia que podrá escuchar, ¿no? Pensamos en una mujer trabajadora que sale a las 6 de la mañana de su casa y llega al trabajo, ejerce de las 8 horas de estar ahí en su labor, en su trabajo remunerado y regresa a casa a una doble, triple jornada, ¿no? A cuidar de los hijos, a hacer las comidas, a cuidar del hogar, y eso no se considera como algo relevante, es algo que nos es dado, es algo que nos toca, cuando no es así y cuando eso no solamente sostiene al capital, sino que sostiene a toda la familia y a los demás integrantes de la familia, ¿no? Esto, por ejemplo, durante la época de la colonia, ¿no? Pensando en las clases altas o en las clases acomodadas, bueno, existían incluso mujeres que alimentaban, ¿no? Las crianzas, las nodrinas, las mamás de leche, ¿no? Que también cubrían estas labores que más adelante se convertían en nanas, ¿no? Entre otros, pero ellas mismas, las nanas de leche, tenían a sus propios hijos, ¿no? Y entonces trabajaban cuidando a los hijos de otras para poder sostener su casa mientras amamantaban a sus propias criaturas, ¿no? Esto es algo que podemos ver a larga duración también. Sí, yo quisiera, fíjate, recuperar un poco de estos debates históricos que se han dado en torno a un concepto que es fundamental para entender esta cuestión de los cuidados y de la necesidad de tener un sistema nacional de cuidados, que es la división sexual del trabajo. Este es un concepto que se empieza a mencionar en las teorías feministas en los años 70. Había discusiones muy intensas entre diversas teóricas que sobre todo venían de la ola socialista, las feministas marxistas, y yo quisiera mencionar algunas. Está Gerda Lerner, está François Héritier, incluso Jay Jean, que debatían cuál es el origen de esta división injusta del trabajo, ¿no? El hecho de que a las mujeres pues se considerara natural desde una visión biologicista que estuvieran dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Y entonces empiezan a rastrearlo desde la prehistoria, ¿no? Y utilizando herramientas de la antropología, de la historia, evidentemente, pues piensan en el proceso de sedentarismo, en la diferencia en el periodo neolítico entre los hombres cazadores, las mujeres cazadoras, las mujeres recolectoras, y en este esquema se dan discusiones intensas de en qué momento surge la división sexual del trabajo, que una cosa importantísima es pensar que se ha dado en todas las civilizaciones de la historia y no tenemos, digamos que, un origen muy establecido, sino que hay debates que continúan hasta la actualidad. En el caso de nuestro territorio, por ejemplo, hay una imagen maravillosa del Códice Mendocino, y digo maravillosa por ilustrativa, en donde está la forma de educar a niños y niñas, a hombres y mujeres, en tareas que tienen que ver con este rol separado entre hombres y mujeres. Oye, Carla, pero explícale a quienes nos están viendo a qué te refieres con el Código Mendocino. Es uno de los códices que este es del siglo XVI y habla de la división de tareas entre hombres y mujeres. De hecho, lo pueden ver incluso en el micrositio de Para No Olvidar, porque es justamente muy ilustrativo. Por ejemplo, se ve cómo enseñan a las niñas a hacer tortillas. Entonces, bueno, si rastreamos históricamente, se ve justamente esta división sexual del trabajo que para las teóricas feministas, y esto es importantísimo, y de nuevo entra la maravillosa Silvia Federici, lo consideran uno de los orígenes del
patriarcado, ¿no? Que es un concepto importantísimo para la teoría feminista, que por cierto siempre nos dicen que está ligado con el capitalismo, es decir, patriarcado y capitalismo van de la mano, pero bueno, tiene que ver con la propiedad privada, la herencia y cómo las tareas que no son reconocidas ni remuneradas y sostienen a la economía se invisibilizan, se consideran menos importantes y viene esta noción de separación que continúa hasta la actualidad. Y la propuesta contemporánea es que el Estado también tiene que intervenir en esta separación de roles o de tareas que es injusta desde diferentes medidas, pero bueno, eso lo podemos ir abordando. Esta dupla que ya menciona Carla, profe, yo pondría colonialismo, ¿no? Yo hablaría de patriarcado, de capitalismo y de colonialismo, y creo tenemos ejemplos clave en el trabajo de cuidados y de los afectos, porque también implica el afecto. Tú una infancia nada más cuídalo, cuídale, límpiale, ¿y qué? ¿Dónde está esta parte de crear realmente un ser humano, ¿no? De colaborar, ¿no? Pensemos en todas las mujeres indígenas que migran alrededor de nuestro país, no solamente indígenas, sino mujeres del interior de la República y que vienen a aceptar estos trabajos de cuidados y que existe un sesgo, que existe esta connotación de ser un trabajo peyorativo, de ser un trabajo para mujeres pues que no pudieron estudiar, ahí dale algo, tenla en la casa, cuando realmente tiene un sesgo bien fuerte de racismo, ¿no? Sí, y yo quisiera agregar lo que comentaba Carla, si bien hay una división de roles de género del trabajo, también es muy importante ver cuál es el trabajo, o sea, vuelvo a la idea inicial, cuál es el trabajo que consideramos valioso, ¿no? O al que, cómo lo hemos definido históricamente, porque si bien antes había una división del trabajo, se entendía que era un trabajo colectivo para el cuidado de todos, y llega al punto con las civilizaciones postindustriales o con la industrialización, que el único trabajo que vale es el que tiene económicamente remunerado, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante para decir en qué situación estamos las mujeres. Y también, retomando de nuevo a Carla, me parece muy importante que el Estado sea consciente de la importancia que tiene este cuidado. Y creo que sí lo ha tenido, pero, o sea, esto es una teoría propia, pero no me parece que para bien, porque pensando en ejemplos históricos, me voy a regresar, o bueno, más bien me voy a ir más para adelante, en los 70s, cuando llegan los anticonceptivos a México. Y claro que hay una necesidad del Estado por controlar la natalidad de aquella época, porque pues estábamos creciendo poblacionalmente muy rápido, pero también hay una necesidad, recordemos que los 70s y los 80s van a ser épocas de crisis y necesitan mano de obra. Entonces necesitamos que las mujeres se dediquen menos a maternar o al cuidado para que puedan también laborar. Y aún así tenemos que las mujeres regresaban a su casa, ya bien lo decías, para dobletear la jornada y seguir cuidando a las familias. Pero además de eso está la brecha salarial, que también no la podemos olvidar porque continúa. Entonces yo creo que el Estado sí era consciente de esa necesidad que tenía de que las mujeres trabajáramos y también sabe que somos importantes para el cuidado, porque una persona que no es cuidada significa que puede estar enferma, que no tiene higiene. De hecho, hay datos que también hablan de los hábitos de las mujeres o de las personas feminizadas que tienen muchísimo mejor higiene que los hombres porque se nos ha enseñado a través del cuidado, ¿no? Entonces, también me parecen cosas importantes a rescatar. Y tengo muchísimas ideas, pero también quiero que ustedes... Bueno, a mí me gustaría retomar esta cosa del Estado, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿qué papel ha jugado el Estado? Y como ya saben ustedes, mi siglo favorito es el siglo XIX, y entonces yo voy a hablar del siglo XIX. En el siglo XIX en México, cuando se construye la idea de nación, y bueno, pensamos en México, y estamos ahí batallando con la deuda externa y con las intervenciones extranjeras, algo muy importante era educar a las infancias, ¿no? Y era enseñarles el amor a la patria para que cuando vinieran algunas invasiones extranjeras hubiera soldaditos allí yendo a pelear para defender el territorio y no se desintegrara este país. Entonces, quien va a cumplir esa función en casa van a ser las madres, ¿no? Y las mujeres que cuidan a estas infancias en el hogar van a ser estas cuidadoras de la patria futura, ¿no? Entonces hay un papel muy importante de las mujeres en el hogar, de las mujeres educando, las mujeres acompañando, cuidando, amando. Esto que decías, ¿no? Sobre los afectos, que es tan importante. Bueno, eso
tiene que ver también con una noción de la mujer perfecta, impoluta, santa, esta idea de la madre maravillosa y perfecta que tenemos en México, ¿no? Inmaculada incluso. Pero bueno, tiene que ver con eso, con que estas mujeres están formando a los futuros ciudadanos. Entonces, ese es el lugar político de estas mujeres que están criando a las infancias en ese momento, ¿no? Pensar en que sus hijos van a ser los siguientes presidentes o los siguientes políticos o los siguientes soldados, ¿no? Eso me pareció a mí muy importante. Ese es tu lugar político, eso es lo que tú tienes que hacer, seguir en casa. Y después seguir creando a los trabajadores y trabajadoras, o sea, sosteniendo eso para que se siga produciendo, ¿no? Sí, y pensando en esta línea histórica, o sea, a mí me encanta la historia del feminismo y la historia de las mujeres, y es importante que cuando revisamos cuáles son las peticiones de las feministas organizadas, vemos estos temas. Aunque no tienen todavía esta teoría que se funda ya por los años 70, 80, que ya se denomina como tal división sexual del trabajo, lo que sí vemos, por ejemplo, en mujeres que están metidas de lleno en la lucha revolucionaria, tienen la idea de que va a haber un cambio en el país y pueden incorporar sus demandas feministas y como mujeres, es que paulatinamente van exigiendo cosas como casas de maternidad, que tienen esta petición de guarderías, e incluso hablan de la brecha salarial. En el manifiesto que firman las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1937, solicitan guarderías y el cierre de la brecha salarial. Es decir, no tienen tal cual la teoría que ahora tenemos con la división sexual del trabajo, pero ya lo están pidiendo. Y también es una constante que se va repitiendo a lo largo de la historia del feminismo. Yo creo que hay una ruptura en los años 40 cuando se conservatiza el proceso postrevolucionario con Ávila Camacho, empieza a encumbrar a la maternidad como este hito, la madre que va a ser la hija de la madre de los revolucionarios, incluso, bueno, por eso el logotipo del IMSS es esta figura maternal. Pero yo ya quisiera terminar con esto. En los años 70, cuando hay una actividad boyante del feminismo en nuestro país, organizaciones como las Mujeres de Acción Solidaria, el Movimiento Nacional de Mujeres, el colectivo La Revuelta, el Movimiento Feminista Mexicano, hacen peticiones en donde las guarderías están al centro. Y es una constante en la historia del feminismo. Por eso, gracias a la teoría feminista, es que podemos conocer cómo afectó, por ejemplo, el neoliberalismo en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pero con estas dobles o triples jornadas. Y yo recomendaría que conozcan la obra de Nancy Fraser, que desde mi punto de vista es la feminista que mejor ha retratado lo que ha implicado para las mujeres esta incorporación al trabajo y una idea muy suave o descafeinada del feminismo. Yo le llamo feminismo neoliberal, que habla de empoderamiento y de estos conceptos muy del ámbito empresarial aplicados a la supuesta liberación femenina, cuando lo que ha implicado es económicamente esta doble o triple explotación. Entonces, que el Estado haga su parte, que pueda otorgar servicios, que se reconozca socialmente que hay una necesidad de valorar lo que implica el trabajo doméstico y de cuidados, que por cierto implica hasta el 27% del Producto Interno Bruto anual. Es importantísimo, yo creo que es una forma de modificar culturalmente a nuestro país. Entonces estamos ante un cambio crucial, y yo diría que una cosa importantísima es que los hombres también se involucren en estas tareas, y por eso una parte de estas políticas de cuidados tiene que ver con incentivar la democracia dentro de los hogares. Claro, porque además las mujeres seguimos haciendo el doble de jornada, o sea, se ha medido también de manera muy específica y sigue siendo así hasta este momento. Algo que hay que decir y rescatar de los ejemplos regionales, porque yo creo que México tiene mucho que aprender de América Latina y del Caribe, porque siempre hay que mencionar al Caribe, es que Cuba en 1961 empieza a tener esta especie de círculos infantiles, atendiendo a las demandas de las mujeres, ¿no? Que existiesen estos apoyos incluso pedagógicos. Pero cuando lo seguimos bajando, no es hasta el 2008 que encontramos en Ecuador un reconocimiento como tal legal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta conflictividad del trabajo de cuidados y se entrecruzan otras tantas cosas. Pensemos en la crisis ambiental, pensemos en las mujeres que tienen que emigrar por eso. ¿Quién suple esos trabajos? Pensemos tan solo en las migraciones México, Estados Unidos, norte-sur. Mucho hay que decir, y cómo se entrecruzan estas otras vertientes de los trabajos de cuidados. Y al final del día esto nos viene incluso a llevar a otros terrenos, como el pensar en nuestros adultos en plenitud. Hablamos mucho de las infancias y de los cuidados, pero ¿qué pasa en el periodo neoliberal, ¿no? En el mal llamado neoliberalismo, bien llama como sea? ¿Qué pasa con esta otra parte?
¿quién se hace cargo de esos cuidados? Pasan directamente a manos de mujeres, de jóvenes, incluso de niñas, que cuida al hermano, que tú haces esto, que quien tiene que trabajar. ¿Y qué pasa con nuestras adulteces? ¿Qué pasa? No existe como tal un robustecimiento del Estado. La situación en la que viven los adultos mayores en este país es tremendamente lamentable cuando lo haces en una comparativa. Es pedirle a un Estado que le entre. Decimos que necesitamos no únicamente guarderías, que se cuiden nuestros adultos en plenitud, que haya lavanderías. ¿Por qué no dividimos los trabajos de cuidados, pero con iniciativas realmente fuertes, ¿no? Sí. Claro, porque hasta este momento, digamos que se han ido resolviendo también dentro de las familias. No solamente las madres, sino también las y los abuelos han cuidado de las distintas infancias. Después los jóvenes, no sé si a ustedes ya les ha tocado, pero a mí ya me ha tocado cuidar a mi abuela, después a mi madre, y así de manera consecutiva nos irá tocando. Y son tareas que se van resarciendo hacia el interior del núcleo familiar, pero en donde, como lo hemos dicho, el Estado tiene una responsabilidad muy clara. Sí, claro, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Que muchas veces son los abuelos quienes cumplen la función de cuidar a las personas con discapacidad cuando son niñas y niños, ¿no? Entonces, si requieren cuidados de por sí los abuelos, ¿no? Añadir además estos, bueno, definitivamente hay un camino muy largo todavía, ¿no? Sí, y a mí también me gustaría retomar pues el cuidado a nosotras mismas, ¿no? Porque si bien hemos sido cuidadoras, ya lo decía yo con los anticonceptivos, bueno, la medicina al parecer tampoco está hecha para nosotras y es esencial para el cuidado. Se vio en la pandemia, ¿no? Sí. ¿La vacuna de COVID? Ajá, o lo vemos también con los anticonceptivos, hormonas, qué pasa con nuestros cuerpos. No nos han enseñado a cuidarnos porque patriarcalmente pues las ciencias han ido enfocadas a objetivos... bueno, es que volveré a decir patriarcales, ¿no? Pero me parece también muy importante como empezar a exigir que se piense en las mujeres, que nosotras pensemos en nosotras, que la política, ahora que estamos las mujeres, pues también nos veamos partícipes en estas iniciativas o propuestas y en el desarrollo también de las ciencias. Y solo para no dejarlo, también hablar de que, bueno, me parece muy importante el componente religioso que estuvo presente en el siglo XX y justo no creo que eso sea un impedimento de ideales o no, porque ya Carla comentaba el frente que estuvo con Cárdenas, feminista, y eran mujeres que pensaban completamente distinto, ¿no? Sabíamos a las socialistas, pero también a las mujeres católicas estar ahí exigiendo lo mismo porque querían tener derechos. Entonces, me parece también muy importante, pues sí, pensar que todas estamos dentro de esta situación, todas las personas que somos sociabilizadas como mujeres estamos ahí adentro, entonces, independientemente de las diferencias que tengamos, pues sí llegar a un diálogo, a un objetivo para que esto sea más equitativo. Sí, que los cuidados no solamente sean un tema que nos preocupe a las mujeres, ¿no? O sea, que sea un tema que le preocupe a la sociedad entera. Exactamente. ¿No? A toda la sociedad. Y yo nada más para cerrar quisiera presentarles a un personaje histórico hablando de la Revolución, que su nombre es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue la editora y, bueno, rifadísima con el periódico Vesper. Ella tuvo que irse a Estados Unidos para refugiarse y todas las... De hecho, no se llamaba Belén, adquirió ese nombre por la cantidad de veces que estuvo en la cárcel de Belén, ¿no? Pero en todas esas ocasiones, a ella, a diferencia de los compañeros hombres, a quienes también metían a la cárcel, con ella sí registraban a sus hijos. ¿Quién cuidaba a los hijos, a las hijas de Juana Belén mientras ella estaba en la cárcel? Sus amigas, sus compañeras de la misma lucha revolucionaria. Sí, yo para cerrar quisiera también comentar que estamos en un proceso en donde se busca revertir las consecuencias del adelgazamiento del Estado en el neoliberalismo. Entonces, que el Estado se involucre en estas tareas es parte de ese gran proceso histórico que nos está tocando vivir. Bien, pues nos despedimos en esta ocasión. Recuerden, ya arrancó esta segunda temporada de Para No Olvidar. Queremos saber de ustedes, así es que no dejen de escribirnos. Nos encontramos en la próxima.